Corinto era una de las importantes ciudades-estado de la antigua Grecia y como tal contaba con prestigio y grandes monumentos. Y fue un sitio influencial a través de las centurias. En este video vamos a explorar las ruinas de Antigua Corinto, no solo cubriendo el sitio arqueológico oficial, sino también las muchísimas ruinas por fuera, algunas nunca antes mostradas. Este sitio tiene algo para todo el mundo. Hay ruinas clásicas, romanas, cristianas y musulmanas. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. La ubicación elegida para Antigua Corinto no fue casual. Más allá de ser un sitio estratégico en términos políticos y comerciales, estando a corta distancia del istmo, satisfacía las dos necesidades más básicas. Agua potable, manifestada en múltiples manantiales, algunos de los cuales siguen dando agua aún hoy, y protección en la colina de Acro Corinto, una montaña con laderas abruptas y también con fuente de agua. Empezando por el sitio arqueológico, lo primero que llama la atención, por verse desde la distancia y desde fuera, son las 7 columnas del templo dórico de Apolo. Este templo es muy antiguo, fue construido entre el 540 y el 550 a.C. Sus columnas eran monolíticas, es decir, talladas de una sola pieza de piedra y tenían 7 metros de altura. Era un templo períptero poco común, contaba con 6 columnas de frente y 15 al costado, ligeramente más largo de lo usual. Cercana al templo se encuentra la fuente Glauque, en honor a Glauca o Creusa, hija de Creonte, rey de Corinto y segunda esposa del héroe Jasón. El mito cuenta que la primera esposa de Jasón, Medea, en un ataque de celos, le presentó un manto y adornos cubiertos con veneno y que, después de ponérselos, la piel de Glauca empezó a corroerse y en el ataque de desesperación se arrojó a la fuente para evitar que el veneno la siguiera quemando. La fuente era alimentada por un manantial hoy desconocido, ubicado en algún lugar al sur. Contaba con una fachada arquitectónica ya desaparecida y solo queda la base tallada en un gran bloque de piedra. La fuente Pirene también tiene un mito trágico detrás, que contamos en un video anterior. Pirene era una de las parejas de Poseidón con la cual tuvo 2 hijos, Cencreas y Legis. Cuando Cencreas fue asesinado accidentalmente por Artemis, Pirene lloró tanto que se convirtió en fuente. Esta fuente es por mucho la más monumental e impresionante de todo el sitio arqueológico. Las primeras estructuras de la fuente se remontan a la época arcaica. Sufrió no menos de 9 transformaciones durante su historia. La forma actual de la fuente data de la restauración financiada por Herodes Atticus. Lamentablemente solo se puede ver desde afuera. Al igual que la fuente Glauque, estaba alimentada por un manantial en las cercanías cuya boca es visible. Existe una segunda fuente Pirene dentro del Acro Corinto que exploramos en detalle en otro video. Aunque hoy es conocido como el Podio de San Pablo, era un podio para oradores y para cualquiera que quisiera hablar de forma pública. Se cree que el apóstol San Pablo se dirigía al pueblo de Corinto desde aquí. En tiempos bizantinos, en este sitio se construyó una capilla en su honor. Antes de salir del sitio arqueológico, queremos comentar sobre la tumba 313, una tumba romana de cámara muy parecida a la que exploramos en el video anterior de Cencreas y que lamentablemente no se puede visitar. Fue encontrada en las obras de la autopista Atenas-Olimpia y fue reubicada justo detrás de la entrada del sitio arqueológico. Al final del video vamos a visitar el cementerio donde fue encontrada. Junto a la entrada del sitio arqueológico, fuera del mismo, se encuentran los restos del Odeón romano. Los odeones eran teatros con acústica mejorada específicos para la interpretación de obras musicales. Este odeón fue donado por Herodes Atticus y lamentablemente queda muy poco. Unos metros al norte del Odeón tenemos el teatro, del siglo V a.C. Sufrió múltiples modificaciones y albergó no solo obras teatrales, sino también lucha de gladiadores y batallas navales. Al este del teatro se encuentra una sección bien conservada de la calle de acceso. Al final de esta calle se encuentra una curiosidad y un sitio muy interesante para los que hacen turismo cristiano. Existe grabada en el pavimento una inscripción muy famosa que nombra a Erastus, edil de Corinto en la época romana. No voy a leer la inscripción en latín, pero pueden leer la transcripción en pantalla, y se traduciría como: Erastus, en retorno por su edildad, pavimentó esta calle pagándola con su propio dinero. El nombre Erastus fue nombrado en 3 oportunidades en el Nuevo Testamento: en la epístola a Romanos 16, en Hechos de los Apóstoles y en la epístola a Tito. Y volviendo al teatro, al igual que el Odeón, queda muy poco. Es probable que los sillares de ambos edificios hayan sido saqueados y reutilizados
en las sucesivas reformas de Acrocorinto a poco más de 1 kilómetro de distancia en línea recta. Al oeste del teatro se pueden ver múltiples ruinas y edificaciones. En menor cantidad, también se pueden ver algunas ruinas al norte del teatro. A corta distancia, junto al estacionamiento municipal de Antigua Corinto, y probablemente debajo también, se encuentran los restos de las termas romanas y de un templo. Si bien Corinto contaba con agua abundante para su población, no era suficiente como para alimentar grandes baños, por lo que se decidió, en tiempos de Adriano, de construir un acueducto para alimentar estos baños. El acueducto era el más largo de Grecia, de 84 kilómetros de longitud. En otro video visitamos su puente más importante y el mejor conservado. Y volviendo al tema del agua, si bien las dos fuentes del sitio arqueológico se encuentran secas hoy día, varios de los antiguos manantiales siguen dando agua. Existe un manantial muy grande ubicado detrás del Asclepío que es muy difícil de apreciar por culpa de la vegetación. En esta zona existía una fuente con el nombre de Lerna, pero no podemos confirmar que sea la misma. El Asclepío era el santuario dedicado a Asclepios, dios de la salud, y funcionaba como hospital. Como muchos otros hospitales, contaba con agua y todavía se puede ver el agua corriendo dentro de uno de los nichos excavado en la roca. Vale la pena destacar las fosas votivas en las paredes. También contaba con un gran templo del cual solo queda el suelo y algún fragmento de columna. Y por último, a corta distancia, dentro de un camping, se encontraba un santuario dedicado a la diosa Afrodita, aunque por este corre muy poca agua. Callejeando por Antigua Corinto, encontramos este santuario, aunque desconocemos a qué dios o dioses estaba atribuido. Hoy día se utiliza como parking y como jardín de una casa particular. En la ladera de la montaña hacia Acrocorinto se pueden ver restos de varios edificios. El más importante fue identificado como un santuario a Demeter y a Core. Lo que llama la atención es que cuentan con canalizaciones para el agua. Desconocemos si son simples canalizaciones de lluvia o eran una compleja serie de fuentes ornamentales. Sabemos que el acueducto romano pasaba por las cercanías, así que no podemos descartar el último escenario. Además de las mezquitas dentro de la fortaleza de Acrocorinto, quedan otros restos de la ocupación otomana en la propia Antigua Corinto. La más famosa es la fuente de Hachí Mustafa, que queda justo a los pies del camino a Acrocorinto. Pero también queda una tumba otomana que hoy día se encuentra en el patio de una casa particular. El cristianismo se arraigó de forma temprana en Corinto debido a la influencia y predicamento del apóstol San Pablo. Esto queda evidenciado en múltiples iglesias antiquísimas alrededor de Corinto, como la que vemos ahora. Lamentablemente esta iglesia solo se puede ver desde fuera. Y antes de acabar este video, nos quedan por visitar aún dos sitios, descubiertos de forma accidental. El primero es este cementerio, que salió a la luz durante la construcción de la autovía Olimpia, que pasa por arriba del cementerio y de la cual hablamos al comienzo del video. Se puede apreciar muy poco, no solo por la distancia desde la calle y su imposible acceso, sino también porque parecen haber sido cubiertas por cemento, quizás para protegerlas de las vibraciones de la autovía. Y el segundo, a corta distancia, es también un cementerio, solo que este salió a la luz durante la construcción de la línea de tren Atenas-Patra y que lamentablemente atraviesa. A diferencia del anterior, este cementerio es impresionante por los múltiples monumentos funerarios que se preservan y su buen estado de conservación.
Si les gustó este video, en el próximo episodio vamos a visitar Lequeo, el otro puerto de Corinto, y más específicamente las ruinas de la iglesia cristiana más grande que existió en Grecia.